Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a hablar de verdades y mentiras, de crudas realidades, de sueños empresariales imposibles y sobre todo vamos a hablar un poquito de Podemos y del PSOE. Es inevitable en el momento actual, con todas las televisiones presionando para que a Sánchez lo echen en el Comité Federal, si pueden, y si no, en un nuevo Congreso. Por suerte o por desgracia hemos conocido la vida de los partidos políticos en los últimos años, aunque tomamos la decisión finalmente de que en el PSOE no merecía la pena seguir cuando lo presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Digo que vamos a hablar de verdades y mentiras para los periodistas que tratan de manipular la información y os informan mal. Por ejemplo, La Sexta o La Secta, como la queráis llamar, La 4, La 3, Libertad Digital, La 2, La 1, 13TV. Todo el mundo parece estar pagado por este gobierno en funciones que se va derrumbando a toda velocidad y sin embargo siguen mintiendo. No sé cómo trabajarán el día de mañana cuando haya cambios en este país, que los necesita y que los apoyamos. Hablemos de verdades. ¿Es cierto que hay alguna posibilidad de echar a un secretario general de un partido político en España si tiene bien cogidas las riendas? Pues no, no es cierto. Es prácticamente imposible en España echar a un secretario general si no se quiere marchar. Por lo tanto, lo veréis en los próximos días y me daréis la razón, como es natural. No es posible en el PSOE, no es posible en el PP, no es posible en Ciudadanos y de momento no es posible en Podemos. Tampoco será posible, no tengáis ninguna duda. España es un país curioso, que tuvo una dictadura y la verdad que se copian cosas. Por ejemplo, cuando hicimos la Constitución la hicimos de tal manera que en este país, cuando un señor, secretario general de un partido político, gana unas elecciones, a partir de ese momento, ese señor normalmente, si tiene una mayoría absoluta, nada hay que discutir. Si tiene una mayoría relativa, en los últimos 30 años ha sido fácil conseguir los apoyos de los partidos nacionalistas o algún regionalista y conseguir la presidencia del gobierno de España. Tener la presidencia del gobierno de España, y así lo interpreta Rajoy como pocos, quiere decir que el único poder que hay en España es el suyo. Igual nos da que tengamos aquí a un cerebro privilegiado, o sea, igual nos da tener al presidente Roosevelt que tener a Winston Churchill, que tener, por desgracia, al presidente de Guinea, Bissau, o al presidente que se os ocurra de un país en el que la democracia brilla completamente por su ausencia. Espabilados o tontos, aquí el que es secretario general de un partido político, es tan burda nuestra democracia que no hay manera humana ni de echarlo de su partido ni echarlo de la presidencia del gobierno. Luego, primera verdad contra las mentiras que se dicen por ahí. No hay posibilidad alguna de echar a Pedro Sánchez del Partido Socialista en estos momentos. Y os diré una cosa, es bueno para el Partido Socialista, y lo digo en serio. Yo he criticado mucho al Partido Socialista, y lo seguiré criticando. Es más, también os diré más cosas. Pero sigamos. ¿Es posible echar a un secretario general de UGT o de comisiones? No, tampoco. ¿Es posible echar a una presidenta de un banco cuando se muere su padre? Tampoco. Y no será porque no haya capital suficiente para poder conseguir echar a la señora Ana Botín la noche que falleció su padre. Imposible. España funciona así, como decía, el presidente del gobierno, hoy en funciones, es lo único que lo limita, pero ya desde hace un año, sin embargo, sigue haciendo lo que le da la gana. El presidente tiene el poder y lo demás son funciones. La función ejecutiva, que depende de él, nombra y desnombra,
la función legislativa, que también depende de él y del resto de los partidos que normalmente nombran a dedo a todos sus representantes en el Parlamento, y para lo único que están es para seguir las órdenes: un dedo, votación positiva; 2 dedos, votación negativa; 3 dedos, abstención. El poder legislativo no existe tampoco, y por descontado el poder judicial depende completamente del poder ejecutivo y del poder legislativo. Hemos hablado mucho de la justicia y seguiremos hablando más todavía. Nada que opinar más, sencillamente no existe poder judicial constitucional independiente y los jueces tienen serias dificultades para ser independientes. Más verdades y mentiras. Ahora hablamos del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista dice verdades, sí. Por ejemplo, dice que ellos no serán ningún obstáculo para que se gobierne en España. 2. Primera mentira. Urkullu dice que el Partido Nacionalista Vasco nunca optará por la independencia, entre otras cosas porque Europa no se lo permitiría. Yo creo que eso es como mínimo media mentira, aunque en mi opinión yo estoy convencido de que Urkullu, que curiosamente a pesar de ser un maestro de escuela no es tonto, lo cual es bueno que los maestros sean listos, sabe que Europa se está descomponiendo a una velocidad que asusta. Es ridículo decir que Urkullu pensara que es bueno seguir en el euro, o que es bueno seguir en la Unión Monetaria Europea, o seguir en la Unión Europea. La realidad es que todos los ciudadanos de Europa en este momento, bastante más del 40%, se preguntan ¿qué coño pintamos en la Unión Europea o en la Unión Monetaria Europea, que cada día nos saca una corrupción nueva? Es curioso. Antes era en España, en Portugal, o en Francia, o en Alemania. Ahora resulta que es en la propia Unión Europea. Y esto es muy grave, porque si los comisarios o las comisarias que hay y que ha habido son tan inconscientes que cometen delitos de todo tipo y variedad, y en sus decisiones demuestran que de inteligentes no tienen absolutamente nada, como por ejemplo enfrentarse abiertamente con Estados Unidos, por ejemplo el área de economía de la Unión Europea, el área de competencia, el área de medio ambiente, enfrentarse abiertamente con Estados Unidos, que es el país más poderoso de la Tierra, nos guste o nos disguste, es una demostración clara de que en la Unión Europea hoy día no hay un gobierno decente y el presidente de la misma debería dimitir cuanto antes. Porque mal puedes presidir algo si resulta que tú estás. Seguimos entonces hablando de la Unión Europea y de Urkullu. Urkullu sabe perfectamente que España está muy mal, que en cualquier momento pueden ocurrir sorpresas, y Urkullu sabe perfectamente que la Unión Europea de aquí a un año o 2 es casi seguro que se habrá planteado mucha gente si siguen en el euro, y más todavía si siguen en Europa. Simplemente seguir a la cola del Brexit. El Brexit es una operación que de momento está resultando muy buena para los ingleses y muy mala para nosotros, porque en realidad alimenta las ganas de los partidos de derecha y de izquierda, por llamarles de alguna forma. Otros los llaman ultraderecha, otros los llaman ultraizquierda, otros los llaman populistas, otros los llaman antipopulistas. Me es igual. Lo que está claro es que grandes partes del electorado, que incluyen a los profesionales de todo tipo y variedad, hoy no están con Europa. A nadie le ilusiona Europa. ¿Más Europa para qué? No es este el problema solo, también lo sabe Urkullu. Cuando Merkel dice que vayamos con ella, ¿lo está diciendo en serio? Cuando Merkel se pone de rodillas ahora ante Estados Unidos después de las barbaridades que han hecho y les dicen que den un trato justo a Volkswagen, a BMW, a Deutsche Bank, ¿creéis que en Estados Unidos van a tomar en serio a una persona que sin piedad alguna en los años 12, 13, 14 y 15 ha pisoteado a todos los ciudadanos griegos
como nunca habíamos imaginado que se pudiera producir en Europa? A Merkel los americanos le dicen: señora Merkel, ha conseguido hartarnos estos últimos 3 años. Es hora de que se vaya a vivir su retiro aisladita. Y mejor que deje al macho cabrío del San Gotardo tranquilito y quieto para que sus últimos años sean más reposados. Bien, Merkel ha cometido tantos y tantos errores y la Comisión Europea tantos que ha provocado la enemistad de Estados Unidos con las autoridades europeas, que por cierto no saben ni con quién tienen que hablar en estos momentos por teléfono cuando hay algún problema serio. Por lo tanto, lo que de hecho ha hecho Obama en los últimos años de gobierno ha sido que Europa no le ha interesado lo más mínimo. Lo único interesante para Estados Unidos es Asia, y con razón. Europa en estos momentos, una vez que sacas al Reino Unido, pesa escasamente un 18% en el Producto Mundial. Por lo tanto, Europa deja de ser interesante aunque nosotros estemos en Europa. En mi opinión, lo que nos espera, lo que debemos hacer, hacia donde debemos ir, España debe plantearse un proyecto político nuevo. España tiene que replantearse la Constitución obligatoriamente, porque si no esto se rompe. Y España tiene que dar ahora pasitos para conseguir que Mariano Rajoy salga del gobierno cuanto antes, porque es el mayor obstáculo para poder regenerar algo España. Si un gobierno o un presidente de gobierno tiene que defender la corrupción utilizando los tribunales para conseguir que no haya sentencias que se lo carguen completamente, quiere decir, lógicamente, que ese presidente de gobierno no puede existir. PSOE y Podemos, si fueran listos, harían lo que yo les diría, y es denunciar en la Sala Segunda del Supremo a Mariano Rajoy por aquellas cosas que se consideran que son motivo suficiente para que salga de la presidencia del gobierno. Y así se acabaría ya el cachondeo y el juego. Pero si no quieren esto, de momento lo que sí que deben hacer es: Podemos tranquilizarse. Podemos debe tranquilizarse. Esa guerra campal entre Rejón y Iglesias es absurda y peligrosa. Y además, hoy veo que se está extendiendo a sitios donde es lógico que se extienda, pero que no debía haberlo hecho. En Cataluña, como sabéis, hay una cosa rara que se llamaba SIC-Spot, que sacó unos resultados electorales razonables, no tantos como pensaba, pero razonables. Bien, en estos momentos en SIC-Spot Podemos está planteando si se larga de SIC-Spot. En mi opinión, y lo digo de todo corazón, Podemos en Cataluña debe dejar a los militantes que decidan salirse de SIC-Spot, especialmente porque sus problemas con Iniciativa por Cataluña o con Iniciativa Alternativa, como le llamen, en realidad estamos hablando del Partido Comunista de siempre, que se convirtió en Cataluña en Iniciativa Catalunya Els Verds y en el resto de España siguió con el rollo de Izquierda Unida. En Cataluña tienen que mandar a hacer puñetas a todo lo que huele a Partido Comunista, entre otras cosas, porque ha fracasado a lo largo de 40 años. Y no solo esto, no solo ha fracasado, sino es que además es heredera de proyectos políticos comunistas fracasados a lo largo y ancho del mundo. No se puede hoy día ir con alguien que te puede caracterizar. En Podemos tiene que ser caracterizado por lo que se quería en su principio. Un movimiento transversal tipo 15M en el que quepan gente de todas las ideologías, de todas las razas, de todos los géneros, simplemente con el propósito de ayudar a regenerar España. Podemos tiene que recoger por descontado una idea de un proyecto nacional y no puede pensar que tiene un proyecto para Cataluña, otro para el País Vasco, otro para Galicia y otro para mi tierra. No, Podemos tiene que tener un proyecto para España. En este momento nos necesitamos las distintas regiones para sacar adelante España. España está muy mal. No tan mal como Alemania, aunque sorprenda esta frase, no tan mal como Alemania, que está quebrada por culpa del Deutsche Bank y por culpa de los palos que le van a dar, la medicina que le va a dar Estados Unidos para que sepa lo que vale un peine. Alemania, gracias a Dios, en estos momentos no tiene un ejército relevante. Más bien, casi tenemos nosotros más ejército que ellos. Y de hecho, nuestras misiones en el extranjero han tenido 1000 veces más éxito que las participaciones alemanas, a los cuales hasta los aviones se le caían. Nosotros hoy día somos, lógicamente, menos potentes económicamente que Alemania, pero nosotros, aunque tenemos un déficit y una deuda aplastante que nos hace ser un país prácticamente insolvente, que nuestros bancos tienen problemas muy gordos y que no tienen solución tampoco,
que nuestra industria cayó casi un 30% y tenemos que ser capaces de intentar recuperarlo como están intentando hacer ahora los franceses. Nosotros tenemos posibilidades de hacer cosas en España, pero olvidarnos de que existe Alemania y pensar en cuáles van a ser nuestros aliados en el futuro. Y hay que ser objetivo, entre otras cosas porque olvidaros del comunismo y el capitalismo. El capitalismo está en una fase de transición. El comunismo ya ni eso. El comunismo ha desaparecido del mapa ideológico mundial. Y no os lo digo por nada. Yo en mis años jóvenes bendije el marxismo-leninismo. Trabajé en los proyectos de planificación. Colaboré seriamente y estudié muchísimas cosas de las que pensaba hasta que llegué a la conclusión de que con la planificación no se podía llegar a ninguna parte. La verdad, la realidad fue que al final el socialismo de verdad, real, el de la Unión Soviética, nos demostró que no se podía funcionar con la planificación por más buena voluntad que tuviera. La nomenclatura, los nietos, los hijos, los padres, los obispos, en la Unión Soviética, igual que en España, los herederos de Franco y demás. No funciona. La planificación y el comunismo está muerto. Está muerto también el anticapitalismo, porque no se puede en la vida ir con los antis o con los no. La ideología tiene que ser positiva, tiene que ser creativa, tiene que ir hacia adelante, hacia algún sitio que tenga sentido. El capitalismo, no olvidéis tampoco, solo tiene 200 años de vida y había muchos que creían que no duraría más de 50. Bien, en estos momentos está pasando sus peores momentos. Ayer os decía que esos peores momentos suponen que entre ellos los que llamamos capitalistas, o por llamarlo mejor sería más correcto, hablar de los empresarios potentes que mandan en bastantes zonas del mundo, estos empresarios tratan unos a otros de quitarse lo que pueden. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que se puede querer? Beneficios, mercados y, de ser posible, si puedo, encima te absorbo. Esa película en la que está quiere decir que hay crisis. Todo el mundo admite que esa fase, la fase actual del capitalismo, el neoliberalismo, ha fracasado. Y ha fracasado por 2 o 3 grandes errores conceptuales del mundo liberal que siguen a estas alturas sin querer reconocer. El uno, que los mercados no se regulan por sí solos. Necesitan ayuda, siempre. Pero ellos creyeron que esto era imposible. Y al considerar que los mercados no había que regularlos, los mercados se desmadraron y provocaron la crisis de Lehman Brothers y ahora han provocado la crisis del Deutsche Bank, que cualquier día veréis en una mañana cualquiera que el Deutsche Bank ha desaparecido, o al menos lo han dejado reducido a la nada. El capitalismo, como digo, hay que tomarlo en cuenta. Pasaremos del capitalismo en su fase actual al poscapitalismo, pero no os olvidéis, es una estructura impresionante, espectacular por la fuerza que tiene ideológica. Hay muchas cosas del capitalismo que todavía tienen fuerza y por lo tanto buscarán cómo mutan para tratar de volver a controlar todo lo que puedan. Lo que tenemos que hacer es, ante eso, pensar que nosotros tenemos que buscar algo que pueda sustituir al capitalismo. Y eso es lo que siempre os digo, es el poscapitalismo. Solo os he puesto un cuadrito hoy, pero es importante y por eso lo menciono. Para salvar la globalización, exige que acabemos con el neoliberalismo. Que salvemos el planeta para salvarnos a nosotros mismos. Si no salvamos el planeta, estamos muertos todos. Hay que tratar de conseguir que el caos no se provoque, que cuando caiga el Deutsche Bank, que caerá seguro, os lo garantizo, podría jugarme lo que queráis. Cuando caiga el Deutsche Bank se puede producir un caos. Tenemos que ser capaces, las inteligencias en el mundo, que las hay y muchas, y también en España por descontado, tenemos que conseguir que no se produzca un caos, porque tiene muchas posibilidades de ocurrir. Tenemos que ir mucho más allá del capitalismo, insisto, no anticapitalismo, sino más allá del capitalismo. Y para acabar rápidamente con el neoliberalismo, al menos con algunas de las cosas que se han funcionado tan mal, consejos. Los banqueros, todos, o casi todos, yo creo que no hay ninguno bueno, pero bueno, los banqueros al trullo. El banquero que utiliza sus instalaciones, sus entidades para trasladar cuentas de España a Panamá o a otros paraísos fiscales, como ha hecho el Banco de Santander, no ha obrado dentro de la legalidad. Ya no es que sea ilegítimo, es ilegal.
Y no podemos ir considerando que nuestra élite está formada, entre otros, como gente importante por Ana Botín. De eso nada, eso no es una élite. Segundo, hay que restringir la actividad bancaria. No hace falta que los bancos se dediquen a cosas que no deben hacer. Yo sé que la banca es aburrida, la banca es un coñazo, hablando en plata. Si tú trabajas en un banco, bueno, tienes que ir pensando hacer yoga por las tardes o por las noches para poder sobrevivir. Es un coñazo trabajar en un banco. Pero los bancos están para lo que están. Para que, lógicamente, la gente pague sus recibos de la luz, de la electricidad, del agua, de las basuras. Está también para que de vez en cuando te ayuden a un crédito para que puedas, digamos, pasar de un tiempo a otro en tanto que te recibes un dinero que estabas esperando. Los bancos sirven para poquitas cosas. Para que tengas unos cajeros de los que puedes sacar algo de dinero, de un dinero que también está discutible para el futuro. Quiero decir que los billetes que vemos de euro tal cual, es posible. Yo soy de los que cree que el euro no funcionará dentro de no mucho, ¿eh? Y además, y un día os lo explicaré con mucho más detalle para que lo sepáis. Hermanos, restringamos la actividad bancaria porque lo que hacen los bancos lo pueden hacer otros. Lo pueden hacer las empresas Google, Amazon, Alibaba, Apple. No nos hacen falta los bancos y lo que más nos toca las pelotas es que encima estén quebrados, tengan una morosidad aplastante que nos mienten y que encima tengamos que aguantar que nos digan lo que tenemos que hacer en la economía española. Señor González, señora Botín, señores presidentes de los bancos españoles, franceses, alemanes y demás, a la RUI, se han cargado la banca europea a tomar por saco. Paso siguiente, marcha atrás en la austeridad. No admitamos nunca más austeridad, al menos ahora en un momento de crisis tan espectacular. La crisis que vamos a vivir es tan impresionante que desde el punto de vista intelectual es hasta muy interesante. Tenemos que ser capaces de cómo abordamos esa crisis, en la que os digo que habrá grandes transferencias de riqueza y gente se arruinará completamente. Y viceversa, habrá gente que intentará ser más ricos que el rey Midas. Todo será posible en este proceso de la crisis. Pero tiene también la ventaja para los españoles, ahora que tenemos tantos problemas aquí, el que podemos espabilarnos. Si fuéramos capaces de conformar un gobierno con Podemos y con PSOE, en el que entraran gente independiente e inteligente, como nosotros y otros muchos, que entraran a ayudar seriamente porque saben lo que está pasando en el mundo. Si además convencemos a nuestros amigos nacionalistas vascos, que parece que ya están convencidos, ayudarán a formar gobierno en España. Ya tenemos votos casi, ya solo falta hablar con los chicos de Esquerra Republicana de Cataluña, que son los únicos que faltan para conformar la mayoría absoluta. Y darles una patada en el culo a todas las televisiones españolas, a todos los periodistas comprados, a todos los tertulianos que no analizan los hechos como son, y mandarlos a hacer puñetas. Hay tantos problemas en Europa en este momento, imaginaros que de repente se hunde el Deutsche Bank, que no habrá capacidad de respuesta para eso. Por lo tanto, en España nadie se meterá con nosotros. Haremos lo que queramos. Solo tenemos que negociar con Estados Unidos. Algo con el Reino Unido, con los países del norte, con nuestros amigos de América Latina, que son muchos, y tenemos que hablar también con Canadá, faltaría más, con Australia, con Rusia, con China, etcétera, etcétera. E incluso con los países del norte de África, que no son islamistas radicales y que no pretenden entrar en España para mandarnos a nosotros al océano. Bien, España tiene posibilidades de, en una crisis total, salir de esa crisis. Hay muchas cosas que hacer por descontado. Hace falta un proyecto, y ese proyecto tiene que ser un proyecto económico, social y demás. Pablo Iglesias, desde aquí le pido, al igual que a Rejón, ninguno de ellos tiene un proyecto claro para el futuro, faltaría más. El amigo Monedero, cuando charlaba en las tertulias de la 4, me decía que no tenían ni puta idea de economía, y tan ni puta idea, más claro agua. Pero sin embargo, cuando les dices que les vas a echar una mano para preparar un proyecto económico que pueda servir para sacar a España adelante, resulta que buscan a dos carcamales o a dos idiotas que no tienen pajolera idea de nada. Bien, no puede ser así. Pero lo importante es que Podemos y el PSOE se entiendan. Y que después vayan pensando que en este país hay que cambiarlo todo, incluso los partidos políticos que hay. A lo mejor incluso tienen que admitir que debe haber otra cosa, que debe haber otros nuevos partidos políticos.
La justicia tiene que hacer mucho, en eso por descontado. El poder legislativo, por desgracia, en estos momentos es un desastre y poco podemos contar con él. Os hablaría de empresarios españoles que quieren vender empresas a los chinos, pero les doy un consejo. Los chinos llevan 1500 años vendiendo por todo el mundo y comprando. Los chinos son listos, muy listos. Son los más listos del mundo comercial en el mundo. Florentino, tú no eres tan listo como los chinos. Saludos a todos desde Madrid.